Buenos días, hermanos, hermanas, sean bienvenidos una vez más a este momento con Dios. Esta es la prédica que corresponde al día domingo, a este domingo, ¿verdad? Pero la estoy haciendo desde mi casa, estoy grabando desde mi casa, y así poder en lo íntimo pues poder compartir con ustedes una palabra de aliento, una palabra de fortalecimiento a la iglesia. El Señor últimamente pues me ha estado inquietando con respecto a la iglesia. La iglesia no es un templo de cuatro paredes, la iglesia somos cada uno de nosotros, somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo que hemos sido llamados a grandes cosas en el Señor. Y por cierto, el día miércoles estuve hablando acerca del pecado, las implicaciones en la raza humana y cómo se originó. Pero hoy quiero hablarles de la iglesia. Hoy quiero recordarle a la iglesia algunas cosas que están escritas aquí en la palabra y que pareciera a veces que se nos olvidara. Quiero hablar de la identidad de la iglesia, de quiénes somos nosotros como cristianos, porque es muy importante conocer nuestra identidad. Es bastante importante tener identidad como iglesia, precisamente saber quiénes somos realmente y mirarnos en el espejo de la palabra, a ver si nos reconocemos como tal. Vamos a estar evaluando qué dice la palabra de Dios acerca de la iglesia. Es bueno que nosotros en la iglesia conseguimos palabras y hechos que acontecieron, ¿verdad?, que nos sirven como ejemplo y están escritas allí hoy día para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Y bueno, vamos a estar consultando, vamos a estar leyendo, vamos a estar investigando en la palabra, ¿verdad? Y precisamente quiero ir al primer texto de hoy, pero primero vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Señor, por permitirnos estar acá en este lugar, por permitirnos compartir en este momento con la iglesia. Gracias, Señor, espero que tu palabra sea adornada por tu Espíritu Santo, sea de bendición, que sea tu Espíritu Santo el que lleve a los corazones discernimiento, que exhorte, que anime, que reprenda a cada uno de nosotros y que nos lleve a un camino excelente, un camino más excelente. Bueno, gracias, Señor, te damos por esto y comenzamos con la lectura primera de Pedro 2:9. Dice la palabra: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Bueno, de este texto se desprende varias cosas. En otro tiempo nosotros no éramos su pueblo, pero ahora que hemos confesado su nombre, que hemos reconocido que Él es Dios, hemos reconocido que Él es nuestro Salvador, pues ahora somos pueblo. Y Él está escogiendo a un linaje escogido. Él está escogiendo a un pueblo que le sirva de real sacerdocio, un pueblo que sea nación santa, ¿verdad?, para que anunciemos las virtudes de Él, del que nos llamó de las tinieblas a la luz. Así que podemos decir con beneplácito que Dios en su infinita bondad escogió de lo vil, ¿verdad?, y de lo despreciado del mundo para que seamos como su boca. En otro tiempo, como le dije, no éramos pueblo, ahora somos pueblo de Dios. O sea, somos su pueblo. Tenemos una relación adecuada con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo.
Gracias a su Espíritu Santo que nos da esa revelación, gracias a su Espíritu Santo que nos da el fruto del Espíritu por medio del cual nosotros podemos y nos da la capacidad de relacionarnos con todos los hermanos en toda la tierra habitada. Hay algo interesante acá que quiero leerle. Mire, el conjunto de personas las cuales tenemos una relación con Dios, en la Biblia se nos llama iglesia. La Biblia llama iglesia a toda aquella persona que cree en Jesucristo y que observa las normas que están contenidas en la palabra de Dios. La palabra iglesia, que es eclesía, viene del verbo ekkaleo, que significa llamar fuera de. El Señor pues nos llama, nuestro Señor Jesucristo nos llama fuera del mundo, porque antes éramos pueblo del mundo. Él nos llama y nos saca del pueblo del mundo, nos aparta y nos consagra para el servicio de Él. Eso es lo que significa iglesia, ¿verdad? Y Él nos lleva a vivir una vida santa, a ser una nación santa, a llevar un mensaje de salvación para la humanidad. Y por naturaleza la iglesia viene a ser un organismo esencialmente espiritual. La iglesia no se rige por estratagemas humanos, la iglesia no se rige por modos humanos, sino que la iglesia se rige esencialmente por el Espíritu. El Espíritu Santo es el que guía a la iglesia de Dios. Así que el Espíritu Santo, ¿verdad?, es el que va a guiar a su iglesia, la cual ejerce un ministerio espiritual, con un mensaje espiritual, con un propósito espiritual, para ser entregado por gente espiritual, dependiendo del poder espiritual, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Ella es el cuerpo de Cristo, la casa espiritual, el edificio espiritual. Y está conformada primeramente con Cristo, que es la cabeza de la iglesia, como dice, y la piedra angular, como dice en Efesios 2:20, está conformada con los creyentes, con aquellos que han creído en el Señor, como piedra viva, formando un edificio, como dice en Primera de Pedro 2:5, con todos sus siervos, sus miembros, siendo santos y siervos. Y acá hago una acotación, con todos sus miembros, siendo santos y siervos. O sea que aquel que se llama iglesia, aquel que es llamado iglesia, debe ser santo y siervo del Señor. Debe llevar una vida santa, ¿verdad? También conforma a la iglesia los líderes espirituales que Dios ha preparado, que Dios ha dotado, como los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Es una gran familia que se contribuyen a sí mismos y se necesitan continuamente. Cada uno del miembro del pueblo de Cristo pues se ayuda, se sobrelleva, se asiste y nos necesitamos. Por eso es que cuando dejamos de ver a un hermano nos hace falta. Hoy en este tiempo de cuarentena, ¿cuánta falta nos hace la iglesia? ¿Cuánta falta estar unidos? Sin embargo, estamos en contacto a través de este medio. También estamos en contacto hablando con ellos. En la semana algunas veces nos vemos, a los que podemos. Así que esta familia va a estar llena del Espíritu Santo para la comunión, ¿verdad? La común unión y para la capacitación. La iglesia, si algo tiene en especial que lo hace iglesia, es que tiene el Espíritu Santo en su corazón. En la iglesia no hay mayores que otros. Cada miembro, ¿verdad?, son iguales, los miembros son iguales en dignidad y valor, aunque tengan funciones diferentes. Aunque algunos sean apóstoles, algunos que sean pastores, algunos sean maestros, algunos sean evangelistas o algunos sean profetas, la dignidad es la misma. El respeto entre cada uno de nosotros es el mismo. Y esta iglesia pues está siendo y viviendo como hijo de luz.
aguardando al Señor. Estamos viviendo de una manera santa, estamos viviendo sin contaminarnos, esperando y anhelando la promesa del Señor Jesús. Maranata, Cristo viene. También edificando al cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros edificamos al cuerpo de Cristo. Esto es lo que estoy haciendo en este día, pues estoy llevándole un mensaje de edificación para la iglesia. Es nuestra responsabilidad como iglesia edificar a su cuerpo. Es nuestra responsabilidad como iglesia testificar de nuestro Señor Jesucristo, en favor de Cristo Jesús. Y es un deber de la iglesia traer la gloria de Dios a través de nuestra conducta, de nuestra manera de ser, de nuestra manera de comportarnos, de nuestra manera de hablar, de nuestra manera de movernos. O sea que en todos los aspectos, en pensamiento, palabra, obra o omisión, debemos darle la gloria a Dios. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Entendiendo que la iglesia no es un local, no es una edificación. La iglesia es todo aquel que ha aceptado al Señor Jesús como su Salvador y su Señor. Entendiendo pues que una vez que nosotros recibimos al Espíritu Santo de Dios, pues comienza una transformación en nuestra mente. Las cosas, dice allá en 2 Corintios 5:17, dice, entendiendo esto, que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que Dios hace cosas nuevas en uno. Dios está haciendo cosas nuevas en uno. Así que aquel que es iglesia, pues tiene que estar dando frutos genuinos de arrepentimiento. Lo que era la vida pasada, el hombre viejo, todo eso queda en el pasado. Dios está haciendo cosas nuevas. Y el propósito, pues, de la iglesia es llevar el evangelio y las buenas nuevas de salvación al mundo habitado, impactar al mundo de una manera bondadosa y benignamente. Hacer discípulos en Cristo es la misión que dejó el Señor en Mateo 28, 18 al 20. Conducir también al creyente a la madurez en Cristo. Y como les dije anteriormente, manifestar la gloria del Señor. Y todo esto pues va a implicar que tenemos que evangelizar y edificar. Debemos ir a proclamar estas buenas nuevas, a proclamar que Cristo vive, a proclamar que Cristo es nuestro Señor, que el conocer a Cristo, que el estar en Cristo en nuestro corazón cambia nuestra vida, nuestro entorno, nuestra manera de pensar, que Cristo nos limpia con su sangre preciosa, que Cristo nos ha redimido del pecado y de la muerte. Todas estas buenas nuevas pues está en el Evangelio de la palabra de Dios, y nosotros tenemos que evangelizar, hacer la obra salvadora, llevar con nuestra boca este mensaje. Y no solamente esto, sino edificar a aquellos hermanos que todavía están llegando a los pies del Señor, que no tienen la madurez espiritual porque está comenzando apenas días o meses, y nuestra responsabilidad delante de Dios es llevarlo a una madurez espiritual, anunciándole esta palabra de vida, ¿verdad? A darles alimento espiritual, como es el que estamos haciendo en este momento, ¿verdad? Enseñándole en toda sabiduría, aconsejándole, advirtiéndole, señalándole, redarguyéndola, corrigiéndola, estimulándolas a vivir una vida santa y sin mancha. Por eso es tan necesario la iglesia. La iglesia tiene que estar sobrellevando las cargas, la iglesia tiene que estar junto, amándose. Aquí hay unas características importantes, ¿verdad?, que se ve en una iglesia. Entendiendo que la iglesia somos nosotros. En primer lugar, bueno, una iglesia se caracteriza por la oración. Siempre está orando a Dios, está buscando la presencia de Dios, le alaba. De continuo va a escuchar en alguien que se llama iglesia, que se llame cristiano, siempre le va a conseguir en sus labios un gloria a Dios, un Dios te bendiga, un aleluya.
Va a haber el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo va a morar en él, el Espíritu Santo lo va a guiar a toda verdad. Entonces ese poder se va a ver, se va a manifestar hacia otras personas. Las personas que nos ven van a decir, y estoy hablando de aquel cristiano verdadero, la gente va a ser impactada por esa presencia. Una característica también de cristianos es que van a tener todas las cosas en común. Vamos a ser perseguidos, pero la pureza va a ser nuestro sello distintivo. Y la productividad. Un cristiano pues debe estar produciendo en Cristo Jesús. ¿Cómo es la conducta de un cristiano? Porque tenemos que evaluarnos a la luz de la palabra de Dios, tenemos que mirarnos, tenemos que ver a la palabra de Dios como un espejo, a ver si lo que está allí en la palabra de Dios está reflejado en nosotros, si nosotros estamos reflejando el carácter de Cristo. Y acá esto nos puede ayudar para que nosotros podamos repasar y mirar y dar una mirada retrospectiva a lo que hemos venido haciendo. Por ejemplo, una característica del cristiano es que nos aceptamos incondicionalmente los unos a los otros, tal como nos aceptó el Señor. Nosotros no podemos poner pero, nosotros tenemos que amar a nuestros hermanos y tiene que ser un amor genuino, transparente en ambas partes. El aceptarse es un sello de que usted realmente tiene a Cristo en el corazón. También un cristiano pues va a mostrar un mutuo respeto y honrando unos a otros. Aquel cristiano no puede estar hablando mal de su hermano, ni hablar del prójimo mal, ni expresarse mal. Tiene que haber en él un profundo respeto por los hermanos y un profundo respeto por las personas, porque principalmente somos coherederos con Cristo y no deberíamos estar emitiendo opinión que pueda perjudicar el testimonio de nuestro hermano. Si nuestro hermano está en una condición que de repente necesita ser amonestado, animado, pues deberías hablársele en el amor, conversar con él. Así que otra característica de los cristianos es que no nos tratamos sino con amor genuino todo. No tenemos parcialidad con ningún hermano ni favoritismo. A todos los amamos por igual, a todos servimos y a todos nos ayudamos mutuamente. Así que esto no va a permitir que critiquemos a nuestros hermanos con palabras hirientes, ni que nuestros hermanos nos traten con palabras hirientes o con opiniones personales que hieran el corazón. Tenemos que ser muy cuidadosos cuando nos expresamos de nuestros hermanos, de nuestros pastores, de nuestros ancianos. Veo con mucho dolor que hay gente que se expresan de una manera tremenda de su hermano o de una autoridad o de un anciano, porque simplemente no sé qué razones pueda tener en su corazón, pero la palabra nos dice y nos insta a que no nos critiquemos mutuamente. Entonces cuando nos criticamos, cuando la gente del mundo ven que nos estamos criticando, dirá, bueno, pero ¿dónde está el Dios de esta gente? Que se están mordiendo, se están acuchillando. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Porque el Espíritu de Dios, el fruto del Espíritu es paz, benignidad, paciencia, mansedumbre, dominio propio, templanza, ¿ya? Amor, bondad, benignidad, hermano. Entonces la benignidad y la bondad que la hemos venido estudiando a través de los discipulados, habla de la benignidad es un trato amable, un trato con deseo de hacer el bien a las personas. Hay dos tipos de benignidad, o mejor dicho, la benignidad y la bondad casi que no se diferencian mucho, solamente hay la diferencia en que la benignidad, ¿verdad?, que es crestote en el griego, significa una persona de trato afable, que tiene la disposición en su corazón de hacer el bien. Para el caso de agatosune, ¿verdad?, que es la bondad, es se
se va a ver más bien en una actividad, en una persona que va a obrar para hacer el bien, pero enmarcado dentro de la justicia de Dios, con celo de Dios. Por ejemplo, en el caso de Jesús, cuando estaba ya en el templo con los cambistas, bueno, él en su bondad pues estaba eliminando esa cueva de ladrones que habían hecho de la casa de Dios. Y también vemos, por ejemplo, cuando Jesús fue crucificado y fue rechazado, Jesús fue a la cruz por la bondad. Él se negó a sí mismo para que la humanidad pudiera recibir la bendición. Si Jesús no hubiera ido a la cruz, no tuviéramos esta gran bendición que nos abre las puertas de los cielos para la salvación. Así que aún en momentos duros, en momentos fuertes, en el caso de la bondad, pues porque la bondad va a tener que de repente enfrentar casos fuertes, pero con la firmeza de la justicia de Dios. Entonces a veces es necesario tener firmeza, sabiendo que esa firmeza va a bendecir a la iglesia. Entonces con nuestros hermanos, si les amamos profundamente, debemos tener firmeza para decirles a nuestros hermanos la verdad, en amor, corregirlos en amor, decirles: no, hermano, tú no puedes andar de esta manera, estás andando de una manera que no le da la gloria a Dios, estás procediendo de esta manera que no le da la gloria a Dios, pero no publicarlo al viento. No hacer como ese hombre que habló del pastor. Hay una historia de un hombre que habló de un pastor y dijo y desdijo, y entonces al pasar el tiempo el hombre se arrepintió y fue arrepentido a la casa del pastor, que vivía en un primer piso, y le dijo: pastor, yo vengo a pedirte perdón porque te he ofendido, he hablado mal de ti y me he dado cuenta que el que he fallado he sido yo. Entonces el pastor, mirándolo, buscó una almohada que tenía en el cuarto, una almohada de pluma, la descosió y la lanzó por la ventana, y el aire pues se llevaba las plumas y se regó. Y él le decía: sí, está muy bien, yo te perdono, hijo, pero ¿quién recoge las plumas? Como queriendo decir: ya lo que dijiste no lo vas a poder recoger. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con nuestros hermanos, pues, porque debemos perdonarnos unos a otros. Debemos, si somos autoridad, pues humillarnos más. Nosotros somos llamados a humillarnos más y a perdonarnos mutuamente, y no hablar de una manera fea, horrible, que ni siquiera los mundanos lo hacen. Debemos más bien entre nosotros mismos amarnos profundamente y no agredirnos. Perdonarnos unos a otros continuamente, mostrando la bondad y la compasión de Dios para con cada uno de nosotros. Y siempre, hermanos, hablando con la verdad, en amor unos a otros. O sea, cuando nos tratemos con nuestros hermanos, siempre hablando verdad, no hablando por la espalda, no haciendo comentarios que no le dan la gloria a Dios, sino demostrando el amor genuino que tuvo Jesús con nosotros. Jesús, aún estando en la cruz, entregando su vida por nosotros, lo que hizo fue delante del Padre pedir perdón por aquellos que lo crucificaban. ¿Y qué dijo? Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Cuando yo escucho a una persona hablando de una manera o haciendo cosas que no le dan la gloria a Dios, digo que realmente no hemos conocido a Dios cuando actuamos de esa manera, porque no sabemos lo que estamos haciendo. Y eso es un dolor más adelante que vamos a llevar. Imagínense el apóstol Pablo, que consintió allá la muerte de Esteban. Bueno, eso a él yo creo que lo llevaría en su corazón todo el tiempo, hasta que Dios le dio la revelación. Entonces seamos, hermanos, amorosos con cada uno de nuestros hermanos, con la iglesia, hablando siempre la verdad en amor, unos a otros. Mire, la verdad dicha en amor, aunque nos lastime, hermano, va a ser una bendición porque va a edificar. Teniendo también un uso apropiado en nuestra lengua, hermano. Edifiquemos con nuestras lenguas. Que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación del
del pueblo, bendecir siempre, nunca maldecir. Y bueno, dando siempre buenos consejos, recibiendo buenas sugerencias, que la palabra de Cristo more en nosotros en abundancia, ¿verdad? Enseñándonos, exhortándonos unos a otros con toda la sabiduría, cantando con gracias en nuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, siempre exhortando, edificándonos, amándonos profundamente como nos amó Jesús. Si tenemos que amonestarnos, nos amonestaremos. Si tenemos que reprender, bueno, reprenderemos. Y si si tenemos que ayudar, advertir o prevenir a nuestros hermanos, pues lo haremos los unos con otros en el amor, para evitar que cosas que se salgan de lo normal nos afecten como pueblo de Dios. Así que, y si alguno ha pecado, bueno, restaurar a ese creyente, ¿verdad? Arrepentido. Porque la restauración consiste en que no es que uno vamos a obligar a la persona a que se arrepienta, sino que esta persona debe mostrar señales de arrepentimiento. Mucha gente dice, pastor, pero fulano se fue de la iglesia y vaya allá, y uno puede ir y va, pero tenemos que orar a Dios si aquella persona realmente, tenemos que hablar si aquella persona realmente está arrepentida. Entonces tenemos que dejar una puerta abierta para la reconciliación, para el perdón. Y si la persona realmente está arrepentida, nosotros debemos ir y restaurar la mansedumbre, no sea que nosotros seamos también tentados en una situación. Así que también compartir las cargas los unos con los otros. Hay muchas cargas, en estos tiempos estamos llevando muchas cargas, pasando muchas cosas. Y qué bueno es tener un oído que nos pueda escuchar, una boca que nos pueda aconsejar, un hermano que nos pueda ayudar, porque todos nos necesitamos, todos contribuimos a lo que Dios está haciendo, todos necesitamos ser fortalecidos, fortaleciéndonos unos a otros, como dice allá en Romanos 1:12, entrenándonos continuamente y equipándonos continuamente. Este estudio que estamos haciendo ahorita es un equipamiento para que nos revisemos y para que tomemos conciencia de lo que somos, lo que realmente somos. Somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios, somos pueblo de linaje escogido, somos un pueblo que nos ha dado el Señor la responsabilidad de llevar las buenas nuevas. Imagínense, nosotros llevando las buenas nuevas de salvación, pero tiene que haber un testimonio que respalde eso. Tiene que haber realmente, como decía Pedro, que la gente se asombraba de lo que decía, porque muchos sabían que él había estado con Jesús. Pues nosotros también tenemos que tener esa comunión con el Señor. Esa es la característica de la iglesia, que tiene comunión con Dios, así como tiene comunión con cada uno de nuestros hermanos. Y siempre exhortándonos unos a los otros a la obediencia y a llevar una vida santa en Cristo Jesús. Así que, en fin, que debemos vernos nosotros en la palabra de Dios, debemos mirar a la palabra de Dios como un espejo. Mirar allí, y es necesario, hermanos, saber de dónde venimos y por dónde hemos pasado para saber hacia dónde vamos. Mire, hermano, venimos de un reino, ¿verdad?, que nos tenía bajo presión. La mayoría de nosotros venimos de un reino que nos tenía bajo presión, pero el mismo Señor nos ha sacado de ese reino de la tiniebla a su reino admirable de la luz. Nos ha sacado de un mundo tremendo, del cosmos, de la esfera donde el diablo está llevando a la gente cautiva. El Señor ha roto esas cadenas, y con un propósito, porque el Señor, Dios nuestro, dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuántos esperan vivir bien? ¿Cuántos esperan vivir quieta y sosegadamente
En este medio, en esta generación perversa, dice usted, es difícil. No, no es difícil, solo hay que humillarse bajo la poderosa mano de Dios para que en su momento Él nos exalte como iglesia. Tenemos que vivir una vida que le dé la gloria a Dios, tenemos que ser ejemplo, hermano. Y Él está llamando no solamente a la iglesia que le estoy hablando, sino también está llamando a gente que tiene ese deseo, que quiere vivir bien, que quiere vivir tranquilo, que quiere vivir, que necesita ayuda en este momento. Bueno, el Señor dice, ¿verdad? Allá en el libro de los Hechos, dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Estamos esperando eso, hermano. Es por eso estamos llevando este mensaje. Llevamos el mensaje a la tierra habitada, a nuestros amigos, a nuestros conocidos. Y me llama la atención de esta palabra en Hechos 3:19, que dice que nos arrepintamos, pero que nos convirtamos. A veces pareciera que estamos arrepentidos, pero no estamos convertidos, hermano. Si estamos convertidos, si estamos arrepentidos y estamos convertidos, entonces van a ser borrados nuestros pecados. Y va a venir de la presencia de Dios tiempo de refrigerio, tiempo de descanso a nuestra alma. Venid a mí todos los que estáis cansados, ¿verdad? Y trabajados. Ese es el llamado que está haciendo Jesús. Porque cuando venimos a Él, cansados y trabajados, Él nos va a dar el descanso que necesitamos. Dios está llamando en este tiempo, Dios está llamando a la iglesia. Es una reflexión, Dios ha venido inquietando mi corazón en esto, hermano, que la iglesia no es suficiente que se llame iglesia, no es suficiente que se llame cristiano. Es necesario que viva una vida cristiana, genuina, que andemos conforme a la vocación de nuestro llamado. Y acá cuando habla de andemos, de la vocación, es que este andemos o andar viene del verbo griego peripatome, que transmite la idea de una vida, de una vivencia, valga la redundancia, de caminar una vida santa, que vivamos la vida de Jesús. Y sabe, trae verdadero gozo cuando uno puede predicar una palabra, puede hablar una palabra convencido de que Dios está haciendo realmente la buena y la verdadera y la perfecta obra en cada uno de nosotros. Iglesia, tenemos que revisarnos, tenemos que mirar a la luz de la palabra qué cosas acá no estamos haciendo y corregirlas, porque estamos en tiempos finales, tiempo en que Dios viene a buscar una iglesia santa, limpia, pura. Y vamos a encontrarnos que si no estamos haciendo algunas de estas características, si no estamos viviendo algunas de estas características que yo les acabo de mencionar, pues vamos a sufrir pérdidas. Y es triste, hermano, es triste que a estas alturas de cómo están los eventos, pues suframos pérdidas. Dios quiere que seamos bendecidos en todos los aspectos, que seamos más que vencedores en Cristo Jesús. Que nada nos detenga en esto, ni la muerte, ni lo alto, ni lo porvenir, ni lo bajo, nada nos pueda separar del amor que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Así que les dejo este mensaje, evalúen, el Señor ha venido hablando sobre muchas cosas, ha venido hablándonos del pecado para que miremos bien que el pecado no puede, en un cristiano el pecado no se puede enseñorear, porque en nosotros habita corporalmente la luz, hermano. La luz de Cristo en el cristiano verdadero va a habitar, y eso va a repeler toda tiniebla. Nos va a dar la estrategia, el tener al Espíritu Santo, Él nos guiará a toda verdad. Iglesia, yo te estoy llamando a un camino más excelente, al camino del amor genuino, primeramente con el Señor, y segundo, pues, en segundo lugar,
con nuestros hermanos. Así que el amor es el que nos va a diferenciar, en que nos amamos entrañablemente como pueblo, en que amamos entrañablemente al Señor y amamos entrañablemente a nuestro prójimo. Que Dios les bendiga y les guarde. Ha sido un placer haber compartido esta palabra con ustedes. Un abrazo fraternal y la bendición de mi esposa, la pastora Rosana, y la bendición de la iglesia a todos aquellos que nos han podido escuchar en esta mañana. Bendiciones.